Buenas tardes, bienvenidos a nuestro nuevo webinar, el que estará enfocado en 5 habilidades de liderazgo para un negocio altamente saludable. Mi nombre es Rodrigo del Campo y yo soy director ejecutivo de Alto Impacto. Un poco de información para empezar con respecto a Alto Impacto. Alto Impacto fue fundada en el año 1998 y actualmente tenemos oficinas tanto en Santiago, en Chile, como en Lima, en Perú, y hemos tenido proyectos tanto a nivel regional en toda Latinoamérica como a nivel global. Y nuestro foco siempre está en acompañar a las organizaciones medianas y grandes en sus procesos de transformación, buscando generar un impacto positivo en los resultados, de tal forma de convertir la efectividad organizacional en la mayor fuente de ventaja competitiva de esas organizaciones. ¿Cómo lo hacemos? Fundamentalmente a través de lo que nosotros llamamos la cadena de valor de la efectividad organizacional. Nuestro foco está en cómo generar efectividad organizacional y, como decía antes, convertirla en una fuente de ventaja competitiva. Y para eso tenemos 2 grandes etapas. La primera es todo lo que tiene que ver con identificar el potencial de las personas antes de que sean contratadas. Y luego, una vez que son contratadas, cómo convertimos ese potencial en desempeño efectivo, tanto a nivel individual como a nivel de los equipos y de las organizaciones. Y para eso hacemos un acompañamiento permanente a nuestros clientes, de tal forma que todo el trabajo que hacemos se traduzca en resultados superiores concretos. Y dentro de todo nuestro trabajo, nos acompañamos con una serie de compañías internacionales que han desarrollado herramientas y metodologías que están probadas y comprobadas y que nos permiten realmente acelerar el proceso de generación de resultados. Un poco de información con respecto a mí. Yo estudié originalmente lo que aquí en Chile se llama ingeniería comercial, que tiene que ver con administración de empresas. Y luego he ido complementando con estudios en biología del conocer y de la comunicación humana en la Universidad de Chile, y también otros diplomados en liderazgo de la transformación y una serie de certificaciones a través de los más de 20 años de consultoría en recursos humanos, tanto en reclutamiento como en selección, como en desarrollo organizacional. Y gran parte de mi especialización está en distintas metodologías de diagnóstico a nivel individual, grupal y organizacional, así como la utilización de esas metodologías para generar cambios en esos 3 niveles. Y como parte de eso, como decía antes, múltiples certificaciones en distintos modelos y herramientas. El webinar de hoy, algunos detalles. Yo voy a hacer una presentación que debería tomar unos 45 o 50 minutos y eso debería dejarnos algunos minutos para preguntas. Igualmente ustedes pueden ir haciendo preguntas a través de la función de Q&A de la plataforma. Les comento que estamos grabando esta presentación, así que vamos a hacerla disponible para todas las personas que se han inscrito. Y como decía antes, pueden ir haciendo preguntas a medida que les vayan apareciendo. Nuestra recomendación siempre en este tipo de eventos es desconectarse lo que más puedan del trabajo, apagar los celulares y concentrarse durante 1 hora para que podamos compartir y aprender. Compartir específicamente la experiencia que tenemos en más de 20 años en distintas industrias, en distintos tipos de compañías en toda América Latina, ayudando a nuestros clientes y a los líderes de las empresas a instalar los distintos elementos clave de gestión que marcan la diferencia entre aquellos equipos gerenciales que tienen una efectividad normal o inferior y aquellos que tienen una efectividad muy superior. Y nuestro foco realmente está en trabajar con los equipos gerenciales. Cuando hablamos de equipos gerenciales nos referimos al gerente general y sus reportes directos, o la gerente general y sus reportes directos, que es el equipo que realmente tiene como mandato guiar a la organización y llevarla hacia el cumplimiento del propósito organizacional.
Cuando generamos, como decía antes, efectividad organizacional es nuestro foco, y cuando queremos generar efectividad organizacional, nosotros hemos identificado que realmente hay tres componentes fundamentales de la efectividad organizacional en los cuales tenemos que trabajar si es que queremos crear organizaciones que sean más efectivas para todos sus grupos de interés, para todos sus stakeholders. El primero de ellos es el talento, que es el ingrediente fundamental con el que cuenta una organización para entender qué capacidades existen en la organización, qué habilidades, qué fortalezas y eventualmente qué áreas de mejora pueden existir en la organización, de tal forma de poder definir cuál es la materia prima con la que vamos a construir la efectividad de la organización. Pero el talento individual por sí solo no es suficiente, es un requisito fundamental, pero no suficiente, porque realmente la efectividad organizacional también depende mucho de la cultura o del ambiente que se genera en una organización, que se crea una organización, porque distintas culturas estimulan que, o no estimulan o desestimulan que el talento realmente se aproveche o no. Desafortunadamente, en muchas organizaciones, si uno le pregunta a la persona promedio si es que podría hacer una contribución mayor, la mayor parte de las personas nos van a responder que sí, podrían hacer una contribución mayor y mejor, no necesariamente trabajando más, pero sí aprovechando las capacidades que tienen en forma natural. Y lejos el factor que más influye en la cultura y en el talento que somos capaces de atraer y retener a lo largo del tiempo es el liderazgo. Los líderes tienen la tarea de identificar y de desarrollar el potencial de las personas que existen o que podemos atraer a la organización, y especialmente de alinear a las personas con los objetivos y con las prioridades de negocio. En muchas organizaciones lo que falta normalmente no es esfuerzo, la gente está realizando esfuerzos significativos, lo que falta muchas veces es la alineación. Y en eso el rol del equipo gerencial es fundamental, porque en todas las organizaciones las personas suelen mirar hacia el equipo gerencial para tener indicaciones con respecto a cómo se deberían desempeñar, cómo se deberían comportar en la organización. Y por lo tanto los equipos gerenciales son un referente fundamental, el referente más importante acerca de cómo vamos a construir la cultura en la organización. Entonces, si ustedes piensan en su organización, si se ponen en la situación que experimentan día a día, con las cosas que están funcionando, las cosas que no están funcionando en su organización, ¿tienen alguna de las siguientes frustraciones? Hay problemas de desempeño, problemas de personas, problemas de ajuste con los valores de la organización. ¿Son entendidos los valores por todas las personas de la organización? ¿Son vividos o son solamente valores declarados pero no necesariamente vividos en la organización? ¿Hay problemas de falta de control? Decimos que queremos hacer una cosa, pero suceden cosas que no estaban dentro de lo que planeábamos o lo que esperábamos. Hay problemas de rentabilidad. Obviamente hay situaciones desafiantes que aparecen periódicamente y que impactan la rentabilidad de la organización, y para ellas tenemos que estar preparados. Hay problemas de crecimiento. Estamos creciendo todo lo que nos gustaría, estamos capturando la participación de mercado que nos gustaría, estamos brindando nuevas oportunidades a nuestros colaboradores. ¿Entienden todas las personas de la organización hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar allá? ¿Cuál es el camino y cuál es el destino final? Tenemos a veces la sensación de que nada funciona en nuestra organización. Si ustedes tienen una o más de esas frustraciones, no se sientan solos, porque realmente más del 90% de las organizaciones tiene al menos una de estas frustraciones, y es el rol del equipo gerencial el lidiar con estos elementos y proveer soluciones a estos problemas, y eso es parte realmente del trabajo del día a día del equipo gerencial. De hecho,
los líderes, los integrantes de los equipos gerenciales tienen en nuestra experiencia un doble rol. Por un lado, tienen que ser líderes funcionales y esa capacidad la entienden la mayoría o todos, ¿no es cierto? Porque si el gerente de distribución entiende que tiene que ser un buen gerente de distribución para permanecer en la organización, el gerente comercial entiende que tiene que ser un buen gerente comercial, etc. Pero al mismo tiempo los integrantes de los equipos gerenciales tienen que ser líderes de negocio, mirar el negocio completo y no solamente optimizar su función específica, sino que tienen que optimizar la totalidad o el sistema. Y parte del desafío que encontramos constantemente es que es lo que decía Kurt Gödel, que uno no puede ser parte de un sistema y entender ese sistema al mismo tiempo. O, para decirlo de una forma más coloquial, uno no puede ser parte de un recipiente, estar dentro de un recipiente y ver la etiqueta al mismo tiempo. Necesitamos salirnos de ese recipiente, necesitamos cambiar nuestra perspectiva y movernos entre el rol de operar el sistema, que es el rol normalmente del líder funcional, versus optimizar el sistema, que es el rol como líder del negocio completo. Es lo que en inglés se diferencia como trabajar in the business versus trabajar on the business, ¿no? Y los líderes organizacionales, los mejores integrantes de los equipos gerenciales, son capaces de hacer este doble trabajo. Operar muy bien el sistema cuando es necesario, pero también subirse al balcón, como dice Ronald Heifetz, el líder del liderazgo, el proponente del liderazgo adaptativo, subirse al balcón y mirar desde arriba, mirar la perspectiva completa, mirar el sistema completo y no solamente mirar desde adentro del sistema. Ahora, en la evolución de las organizaciones es común tener la experiencia de que uno va avanzando y va subiendo muchas veces en términos de ir consiguiendo más resultados, pero en algún momento tocamos techo, llegamos a un límite y a partir de ese límite, si es que no reinventamos la forma en que hacemos las cosas, si es que no creamos nuevos enfoques, desarrollamos nuevos sistemas, desarrollamos nuevos procesos, vamos a llegar a un límite porque es natural que cualquier sistema que diseñemos en algún momento va a llegar a su límite en términos de efectividad. Y eso muchas veces hace que las organizaciones se queden estancadas y no sigan avanzando. Pero muchas veces no entendemos que llegar a esos límites es parte natural del proceso de crecimiento. Cualquier solución que nosotros construyamos es efectiva a un cierto nivel y no es tan efectiva a otros niveles superiores. Y esos niveles solamente son accesibles si es que nosotros tenemos éxito. O sea, los problemas que van apareciendo no necesariamente habrían sido visibles antes que llegáramos al límite del sistema. Y por eso que líderes como Ari Weinsweig de Singermans dice que el éxito realmente no es mover a la organización desde una situación donde hay problemas a una situación donde no hay problemas. Realmente el éxito tiene que ver con, y el ser un buen líder tiene que ver con conseguir un conjunto de problemas y de desafíos y oportunidades también que sea de mayor envergadura y que sea más interesante. Por lo tanto, no es que pasemos de tener problemas a no tener problemas, sino que en la evolución y el proceso de desarrollo tiene que ir viendo tiene que ver con ir tomando problemas o ir resolviendo y enfrentando problemas cada vez más interesantes y de mayor envergadura. Y nuestra experiencia muestra que todas las empresas tienden a tocar techo en 3 niveles distintos. Tienden a tocar techo como organización, tienden a tocar techo como equipos y muchas veces la organización funciona bien, pero el equipo, sobre todo el equipo gerencial, no está funcionando tan bien. Y muchas veces también los individuos tienden a tocar techo. Y por lo tanto, si queremos crear mayor efectividad organizacional, tenemos que estar constantemente monitoreando estos 3 niveles, porque normalmente no se mueven en sincronía, pero al tocar techo, algunos de estos niveles van afectando a los otros 2 inevitablemente.
Por eso es que siempre encontramos que la única opción es crecer, porque si no estamos creciendo en términos de desarrollar nuevas capacidades y conseguir nuevos resultados, realmente estamos muriendo en ir encontrando que las soluciones que ya teníamos no necesariamente van a ser efectivas. Ahora, muchas veces las compañías se enfocan en el crecimiento externo, en conseguir mayores resultados, en vender más, en generar más rentabilidad, lo cual es bueno, pero también el crecimiento interno tiende a llevarnos a la excelencia y muchas veces es más efectivo porque cada vez que desarrollamos o adquirimos nuevas capacidades, inevitablemente vamos a ir construyendo mejores resultados y esos resultados van a ser más sólidos y más consistentes a lo largo del tiempo. Entonces, como mencionamos en el título del webinar, hay varias habilidades que tenemos que ir entendiendo y tenemos que ir incorporando si queremos hacer crecer a nuestras organizaciones. Y realmente hay una perspectiva que encontramos que es muy interesante con respecto a cómo evolucionan las organizaciones, y es la perspectiva de un consultor internacional que se llama Itzhak Adizes, que dice que en realidad cuando una compañía se inicia, hay flexibilidad total. Cuando un emprendedor crea una compañía, nosotros una emprendedora crea una compañía, hay flexibilidad total. Partimos desde una flexibilidad muy alta, porque podemos emprender en cualquier industria, en cualquier país quizás, tenemos flexibilidad total con respecto a qué nos vamos a dedicar. Pero una vez que ya empezamos el proceso, esa flexibilidad inevitablemente va bajando. Ya decidimos en qué industria vamos a estar, ya decidimos cuál va a ser la solución que vamos a proveer, y esa flexibilidad va bajando, lo cual no necesariamente es malo, porque obviamente esa flexibilidad, si nosotros la complementamos con mayor control, tener procesos más predecibles, tener procesos documentados, tener una perspectiva común de las personas con las que estamos trabajando y tener mayor control en general, inevitablemente también a lo largo del tiempo las organizaciones tienen que ir buscando más control. Tengo una pregunta por acá. ¿Podrían escribir el nombre del consultor internacional? Sí, lo tenemos aquí en la presentación, el apellido por lo menos. Entonces, lo que dice Itzhak Adizes precisamente es que el desarrollo de las organizaciones tiene que ver con la dinámica que hay constante entre flexibilidad y control. Cuando todo es flexibilidad, obviamente todos son posibilidades, pero no necesariamente va a haber una perspectiva común entre las personas que componen la organización y no necesariamente vamos a poder avanzar, pero cuando solamente hay control, se generan otros problemas. Y en la combinación de estas dos variables se genera lo que Itzhak Adizes, y el nombre es Itzhak, I-C-H-A-K, Adizes es el apellido, se genera lo que Adizes llama los ciclos de vida corporativos, desde la creación de la organización, incluso antes que la organización se crea, si es que el emprendedor o la emprendedora tiene una idea y trata de avanzar con esa idea, pero finalmente no persiste, termina siendo lo que Adizes llama un romance solamente. Fue algo que fue pasajero, no sucedió mucho, al final no se convirtió en una organización. Ahora, si la emprendedora persiste, puede llegar a una situación de infancia donde la organización puede haber mucho esfuerzo, puede haber muchas ganas, pero si no es capaz de encontrar el fit o el ajuste con el mercado objetivo, es posible que tenga lo que Adizes llama mortalidad infantil. O sea, realmente hubo muchas ganas, mucho esfuerzo, muchas buenas intenciones, pero realmente no se convirtió en un negocio. Y luego las compañías pueden ir pasando por distintas etapas. Y lo importante aquí es entender que estos procesos no son lineales. Uno no siempre va creciendo de forma lineal sin tener interrupciones, sino que está teniendo, como ha dicho Larry Greiner, que es otro estudioso de estos temas,
las organizaciones se mueven en términos de evoluciones y revoluciones. Cada vez que topan con el techo, necesitan revolucionarse, necesitan reinventarse para poder seguir funcionando. Y de esa forma las compañías pueden pasar por la etapa que a veces llama go-go, donde las cosas empiezan a funcionar, ya encontramos el ajuste con el mercado, ¿no es cierto? Empezamos a generar resultados, pero a lo mejor tenemos ventas, pero no necesariamente tenemos utilidades, y hay toda una serie de desafíos. Y las organizaciones siguen aumentando el nivel de control, y como decía antes, va disminuyendo la estabilidad, o perdón, la flexibilidad, hasta llegar a un grado de estabilidad, y eventualmente si uno sigue aumentando el control después de eso, puede pasar a una situación de aristocracia, de burocracia y de eventual muerte de la organización. Lo más interesante desde nuestro punto de vista, no solamente en términos de entender cómo las organizaciones llegan a ser organizaciones de gran tamaño o de tamaño significativo, es que el punto óptimo desde el punto de vista de ADICES no es el punto superior de la estabilidad. Muchas veces pensamos que tenemos que llegar a una situación donde la flexibilidad y el control están balanceados y están estabilizados, pero realmente ADICES dice que el punto óptimo, o lo que él llama prime, es un punto donde siempre hay un poco más de flexibilidad que de control. Podemos tener muchos procesos, muchos procedimientos, muchas cosas definidas, sistemas, etcétera, pero realmente tenemos que dejar siempre un poco de espacio para la flexibilidad, y ahí es donde el rol de los líderes y del equipo gerencial es fundamental, porque son los que tienen que cerrar esa brecha y mantener la flexibilidad en un nivel suficientemente bueno como para que la organización siga creciendo y no entre en el proceso de decaimiento que viene después de la estabilidad. En cierta medida, estabilidad, la forma como lo dice ADICES, es que es como cuando la fruta ya está madura, es porque empezó el proceso empezó a podrirse, ¿no? Entonces, siempre queremos que haya un poco más de flexibilidad que de control, y eso es lo que hace que las organizaciones sean realmente emprendedoras, independiente del tamaño que tengan. Hay organizaciones que son más emprendedoras y están constantemente buscando el crecimiento y la expansión. Ahora, dentro de ese proceso, tenemos que entender que es inevitable que en las organizaciones haya cada vez más complejidad, porque si nosotros tomamos una organización que es solamente el emprendedor o la emprendedora, bueno, ahí normalmente no hay mucho espacio para que haya confusiones, pero cada vez que nosotros agregamos nuevas personas, hay mayores puntos de interacción, y por lo tanto hay más posibilidades de que se quiebre la comunicación en algún momento. Y parte del problema es que cada vez que nosotros agregamos una persona adicional, por ejemplo, si tenemos 2 personas, hay 2 posibilidades de que se quiebre la comunicación, de ida y de venida. Pero si nosotros agregamos una persona adicional, las posibilidades de que se quiebre la comunicación no aumentan en forma proporcional, sino que aumentan mucho más rápido. O sea, con 3 personas ya tenemos 6, y con 4 personas tenemos 12 posibilidades de problemas de comunicación. Entonces, es inevitable que las organizaciones se vayan haciendo más complejas cada vez, y por eso es que necesitamos ir incorporando los elementos que nos dan mayor control. Pero, al mismo tiempo, al poner mucho más control, las organizaciones se pueden hacer demasiado complejas y pueden entrar en la burocracia que veíamos antes. Por eso que es importante instalar lo que llamamos un sistema de gestión, un sistema de toma de decisiones que nos ayude a guiar a la organización con respecto a cómo hacer que las cosas funcionen. Y nosotros específicamente utilizamos, tenemos otra pregunta. Alguien me pide que explique lo que implica la trampa del fundador, ya que el mayor poder está ahí. Bueno, para las empresas más pequeñas,
realmente la trampa del fundador tiene que ver esencialmente con la limitación que muchas veces implica que el fundador no sea capaz de escalar. Y es el problema que vemos muchas veces con las organizaciones donde el fundador, obviamente, o la fundadora, son el centro de todo lo que sucede en la organización, son los que tienen el mayor conocimiento, la mayor experiencia y entienden mucho mejor que nadie todos los detalles acerca de cómo funciona la organización. Pero el problema es que si ese fundador no es capaz de delegar y de construir un equipo y eventualmente una organización y traspasar esa experiencia y también empoderar a las personas, va a estar totalmente limitado con las capacidades que tenga el fundador o la fundadora, y por lo tanto esa es la trampa. En el comentario exacto, y voy a responder a este último comentario, en las empresas más grandes no es el fundador sino el gerente general. Bueno, depende de la compañía. Yo conozco compañías que tienen cientos de personas, más de 1000 personas, donde el fundador todavía está muy presente y limita mucho la capacidad del equipo gerencial para poder operar la organización, y gran parte del trabajo que nosotros hacemos es crear el espacio para que sea el equipo gerencial o el gerente general el equipo gerencial el que pueda gestionar la organización. Efectivamente, a veces la dinámica es similar con los gerentes generales y también todo esto se traspasa al resto de la organización. Por eso que es fundamental instalar un sistema que nos permita guiar la gestión de la organización y tomar las decisiones. Y nosotros específicamente trabajamos con un sistema que se llama EOS, que se llama el Sistema Operativo Emprendedor, the Entrepreneurial Operating System, que es un sistema que fue creado por Gino Wickman y que ha sido probado y comprobado alrededor de las organizaciones. Hay una pregunta que es: hoy en pandemia y teletrabajo, ¿el líder debe ser flexible, transformador e inclusivo? ¿Es nuevo liderazgo? En mi opinión, la verdad es que no tiene mucho de nuevo. O sea, lo que ha hecho que un líder sea efectivo en condiciones normales en el pasado no es muy distinto. Lo que pasa es que las condiciones en que estamos hoy en día ponen en mayor evidencia los problemas del liderazgo quizás más tradicional, que no es flexible, que no es transformador, que no es inclusivo y solamente se ha hecho más evidente, pero no es que se necesite un nuevo tipo de liderazgo porque ese tipo de características ya eran necesarias antes y permitían que las organizaciones generaran mayor efectividad. Entonces, como decía, el sistema operativo emprendedor fue creado por Gino Wickman y representa realmente la ciencia y la práctica de la gestión efectiva y eficiente de empresas. Y es un sistema que ha sido refinado con cientos de empresas en decenas de industrias, en distintos tipos de industrias alrededor de todo el mundo, y que ha sido reflejado en dos libros que escribió Gino Wickman. El primero de ellos se llama Tracción y es un libro fundamental para cualquier líder desde mi punto de vista. Y el otro se llama Get a Grip o Toma el Control, que es un libro que cuenta una historia acerca de los mismos temas que habla Tracción, pero es como una historia en realidad. EOS representa realmente un conjunto de herramientas simples y prácticas que están diseñadas para ser usadas por el equipo gerencial, o como decía antes, el gerente general y los reportes directos, como grupo colegiado, y está orientado a compañías que tengan entre 10 y 250 colaboradores. Hay compañías de mayor tamaño que lo utilizan, hay compañías más pequeñas también con las que lo hemos utilizado, pero el 90% de las compañías normalmente están en ese rango. Pero más importante es que tienen que ser compañías que tienen
y quieren mantener culturas emprendedoras y no burocráticas, y que están, por lo tanto, enfocadas en el crecimiento, en el cambio y en mantener una mentalidad abierta. Y está relacionado con la pregunta que hacíamos, o sea, las compañías que tienen esta perspectiva emprendedora de crecimiento, de cambio, realmente son las que están enfrentando la situación actual de pandemia de forma mucho más efectiva y están capturando las oportunidades que se están presentando. No todas las compañías están en una situación crítica. Una de las características de la situación en que estamos en este momento es que hay algunas compañías que están creciendo de forma muy significativa y son aquellas compañías que están aprovechando las oportunidades que aparecen. Un poco de estadística con respecto a iOS. Existe hace más de 16 años. Tiene más de 80.000 compañías en el mundo que están usando este sistema operativo. Y una de las gracias de iOS es que es un sistema muy simple, con herramientas simples y con herramientas muy prácticas, fáciles de implementar a través de un proceso facilitado. Y los objetivos que busca iOS tienen que ver con construir una visión muy clara que sea compartida por todas las personas de la organización, generar la atracción necesaria para convertir esa visión en resultados específicos y construir un negocio saludable que genere beneficios para todos los stakeholders o todos los grupos de interés. Y una de las cosas que siempre enseñamos con iOS son lo que llamamos las 5 habilidades claves para generar un negocio altamente saludable. Y la primera habilidad es la necesidad y la habilidad de simplificar. Como decía antes, las organizaciones inevitablemente van generando mayor complejidad y nosotros necesitamos mantener las cosas simples. En inglés se utiliza un acrónimo que es KISS, que es Keep It Simple Stupid, o manténlo simple, tonto, ¿no? Que es simplemente tratemos de hacer las cosas lo más simple posible. Obviamente no tenemos que sobresimplificar, pero sí tenemos que mantener los sistemas y la forma de operar de la manera más simple posible para que pueda ser entendido y utilizado por todas las personas. Esto implica optimizar las reglas por las cuales uno opera, por las cuales opera el equipo gerencial, por las cuales opera la organización, y también implica simplificar la forma en que comunicamos esas formas de operar. Para eso tenemos que optimizar los procesos, los sistemas, los mensajes que mandamos a la organización, la forma como construimos la visión. Por ejemplo, en iOS, la construcción de la visión tiene que ver con responder a 8 preguntas muy específicas acerca de cuál es la organización que estamos construyendo y cómo vamos a llegar allá. Que es mucho más simple de lo que tienen otros sistemas, pero realmente también es mucho más efectivo. Y aquí hay una frase de Dan Sullivan de la empresa Strategic Coach que dice que no es posible para una organización seguir progresando y creciendo a menos que logre un nuevo estado de simplicidad. Cuando la organización y las cosas se van haciendo demasiado complejas, tenemos que llevarlas a un nuevo estado de simplicidad para poder ir al siguiente nivel. Y para eso, como decía antes, iOS tiene un conjunto de herramientas. Son 20 herramientas simples y efectivas, y realmente hay 5 que son el corazón del sistema iOS, que son todas herramientas que se pueden implementar literalmente con papel y lápiz y que pueden ser implementadas en periodos muy cortos. Muchas veces cuando hacemos proyectos de cambio organizacional se habla de, o se pregunta, ¿cuánto tiempo toma cambiar una organización? Y la verdad es que nuestra respuesta siempre tiene que ver con que en periodos bastante cortos, 90 días, uno puede hacer cambios muy significativos y obviamente esos procesos tienen que seguir a lo largo del tiempo, pero en periodos bastante cortos, menos de un año, podemos generar cambios muy significativos en las organizaciones y eso lo hacemos constantemente a través de iOS. Una segunda habilidad que tienen que tener los líderes gerenciales es la habilidad de delegar, por lo que hablábamos antes. Inevitablemente las personas llegamos a nuestro límite en términos de capacidades. Todas las personas tenemos la misma cantidad de horas y obviamente tenemos responsabilidades que están más allá del trabajo y por lo tanto tenemos una cierta cantidad de horas disponibles. Algunas personas tendrán 40 horas, otras tendrán 60, 80, pero realmente hay un límite
en cuanto a cuántas horas podemos trabajar. Y por lo tanto, la clave está en construir organizaciones que sean cada vez más capaces y en las cuales nosotros podamos delegar. ¿Por qué? Porque hay una tendencia natural, y lo que hablábamos antes de la trampa del fundador, hay una tendencia en las organizaciones natural hacia la centralización. Las personas en las organizaciones, para evitar equivocarse muchas veces con la mejor de las intenciones, tienden a centralizar y mover las decisiones hacia arriba en la organización, y es algo que sucede en forma totalmente natural. Cuando hay un emprendedor, una emprendedora, un fundador, las decisiones muchas veces se van hacia esa persona, y hay que hacer un esfuerzo significativo, un esfuerzo constante por estar empujando las acciones y las decisiones hacia abajo en la organización, y también desarrollando las capacidades para que las decisiones se tomen al nivel más bajo posible, al nivel que está más cerca de la acción, más cerca de los clientes, más cerca de donde suceden tanto los problemas como las oportunidades. Y por lo tanto, la habilidad del líder para llevar al equipo al siguiente nivel y a la organización al siguiente nivel depende de su habilidad para delegar, y lo que decimos específicamente en IO es delegar y elevar, que tiene que ver con delegar aquellas tareas que nosotros no hacemos tan bien y elevarnos hacia lo que Dan Sullivan de Strategic Coach llama la habilidad única, aquellas cosas que nos encanta hacer y que somos excelentes. Por lo tanto, en general tenemos que ir delegando aquellas cosas que no nos gusta hacer, que no somos buenos para hacerlas, o incluso que podamos ser buenos, pero que a lo mejor no son aquellas cosas que más nos gusta y que podemos hacer mejor, porque hay otras personas que van a ser mucho mejores que nosotros. Inevitablemente es imposible que un gerente general o un fundador o una fundadora sean siempre el mejor gerente comercial, el mejor gerente de administración de finanzas, el mejor gerente de operaciones. Es imposible que una persona sea la mejor para hacer todas esas funciones, independiente que la haya tenido que hacer en algún momento. Y por lo tanto, el líder tiene que ir delegando y elevándose hacia aquello que puede hacer mejor y que no puede realmente delegar, que tiene que ver más con la construcción de la visión y el pensamiento más estratégico y de ir mirando el futuro de la organización. La tercera habilidad es la capacidad para predecir qué es lo que va a suceder en el futuro. Y aquí realmente los líderes tenemos que vivir constantemente en dos mundos distintos. Tenemos que vivir en un mundo de predicción a largo plazo, que es todo lo que es de 90 días hacia adelante, todo lo que queremos que suceda en el futuro, cuál es la organización que estamos construyendo, cuál es la visión que tenemos, cómo vemos a la compañía a 3 años, cómo vemos a la compañía a 10 años, qué es lo que queremos construir idealmente. Y eso requiere que, como decíamos antes, nos subamos al balcón o escalemos el árbol para ver el horizonte y estar mirando constantemente la visión de lo que queremos construir. Pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de predecir a corto plazo cuáles son los resultados que vamos a generar en este trimestre, cuáles son los resultados que vamos a generar durante este año, y estar constantemente revisando nuestra capacidad para predecir qué nivel de venta vamos a tener, qué nivel de utilidades vamos a tener y cómo eso se alinea con la organización que queremos construir a largo plazo. Y en eso el modelo IOS nos ayuda enormemente porque nos permite mirar los 6 componentes fundamentales de la gestión de un negocio. El primero de ellos es lo que llamamos la visión, y como decía antes, para construir la visión dentro de IOS tenemos que responder a 8 preguntas muy específicas y luego compartir las respuestas a esas preguntas con todas las personas de la organización, de tal forma que estén alineadas con qué es lo que estamos construyendo. El segundo componente de IOS es lo que llamamos las personas, que aquí de lo que se trata es de construir la organización adecuada en el sentido de tener una estructura de responsabilidades adecuada y luego tener a las personas correctas en términos de las capacidades para que ocupen cada una de esas posiciones. El tercer componente de IOS es lo que llamamos el componente de datos, que tiene que ver con construir un cuadro de indicadores
con identificar ciertos elementos cuantificables con respecto al negocio que vamos a ir verificando y monitoreando a lo largo del tiempo para asegurar que vamos por el camino correcto y con la velocidad adecuada. Si no tenemos datos, si no tenemos cifras, es imposible saber si estamos avanzando en la dirección correcta y si estamos avanzando con la velocidad que necesitamos para construir la visión que definimos. El cuarto componente de iOS es lo que llamamos los procesos, donde aquí la clave es identificar, documentar todos los procesos y sistematizar de tal forma que los procesos sean seguidos por todas las personas, los procesos clave de la organización sean seguidos por todos. El quinto componente de iOS es el que llamamos de los asuntos, o en inglés se llaman issues, que tiene que ver con identificar todas aquellas oportunidades, problemas, desafíos que tiene hoy día la organización, tenerlos identificados y convertirlos en un activo para la organización, simplemente saber cuáles son los desafíos que tenemos, independiente de que los podamos resolver hoy día o no, saber cuáles son de tal forma que los podamos ir atacando en la medida que se vayan haciendo más prioritarios. Y por lo tanto tiene que ver con cómo establecer prioridades, porque siempre hay más desafíos que los que podemos enfrentar con los recursos que tenemos. Y el último componente de iOS es lo que llamamos tracción, que tiene que ver con establecer las prioridades, lo que dentro del mundo de iOS se llaman las rocas, las prioridades que vamos a trabajar cada trimestre y cada semana, de tal forma de que vayamos avanzando hacia la construcción de la visión. Cuando trabajamos en fortalecer estos 6 componentes, logramos que la organización funcione realmente como una máquina, no en términos de ser algo que no tiene emociones, sino que en términos de ser algo que genera resultados predecibles, ¿ya? Los resultados son siempre la consecuencia de lo que hacemos o dejamos de hacer, y por lo tanto lo que queremos es asegurar que el equipo gerencial esté constantemente fortaleciendo esos 6 componentes, porque es lo que permite que la organización entienda exactamente qué es lo que tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. La cuarta habilidad clave para los líderes es la de sistematizar, y aquí tiene que ver, como decía antes, con identificar una serie de procesos y de integrar esos procesos en una especie de máquina que sea totalmente operativa. Y lo que tenemos que hacer es identificar los procesos clave de la organización, procesos de marketing, de recursos humanos, de ventas, de facturación, de producción, etc. Y tenemos que enfrentar esos procesos con un proceso simple que nos permita ir avanzando con ellos. Alguien me estaba pidiendo que ponga la imagen del primero, no me acuerdo, pero estamos grabando esto y lo van a poder revisar sin ningún problema. Alguien me pregunta, ¿qué opina de tener y aclarar el propósito y los valores clave como medio para reorientar la organización? Bueno, es fundamental, es parte de la definición de los valores clave, es parte de la construcción de la visión, y es una de las 8 preguntas que tenemos que responder cuando estamos construyendo la visión de la organización. Entonces, como decía, en la habilidad de sistematizar, lo que tenemos que hacer con los procesos clave y hacerlo a lo que llamamos alto nivel, es identificar primero cuáles son los procesos claves, qué es lo que hace que esta organización funcione, como decía antes, recursos humanos, ventas, facturación, etc. Y luego documentar esos procesos y finalmente empaquetarlos, construir un manual que represente nuestra forma o nuestra manera de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque si entregamos lo que normalmente se llama un sistema llave en mano a alguien que es un líder responsable, vamos a poder delegar y elevar de una forma mucho más efectiva. Uno de los grandes problemas que tenemos los líderes muchas veces es que no tenemos, no tenemos los procesos y no tenemos la disciplina de construir los procesos, y por lo tanto cuando delegamos de una forma muy
ligera que no necesariamente nos permite que las personas, o permite a las personas a las que delegamos, que sean efectivos y que tengan un buen desempeño. Entonces muchas veces nos ponemos las trampas nosotros mismos. Hay un par de preguntas en el chat. ¿Tienen previsto un webinar específico sobre iOS? Sí, estamos haciendo distintos webinars, pero vamos a hablar un poco más adelante porque realmente cuando queremos explicar el sistema completo, lo mejor es trabajarlo directamente con el equipo gerencial de cada una de las compañías y nosotros hacemos una presentación en detalle de 90 minutos para iniciar el proceso de iOS, que es una presentación totalmente gratuita, que si les interesa implementarlo en su organización, lo podemos programar. Y hay otra pregunta que es, ¿dónde se ve la cultura organizacional en el modelo? Bueno, la cultura es parte de la visión que queremos construir y es parte de lo que los líderes tienen que definir, cuáles son los valores y cuáles son las características fundamentales de la organización, dónde va a estar el foco de la organización y cuál es la cultura que queremos construir para poder guiar a todas las personas de la organización. Entonces, como decía, necesitamos entregar un sistema llave en mano, y esto es lo que muchas veces las organizaciones, por ejemplo, que están en el mundo de las franquicias, lo que venden realmente es una forma de hacer el negocio, una forma de hacer las cosas. Finalmente, la última habilidad es la habilidad de estructurar, y aquí muchas veces las organizaciones tienden a estar acostumbradas a su forma tradicional de hacer las cosas, no están dispuestas a cambiar para adecuarse a lo que necesita el crecimiento, especialmente si ya están pasando hacia el lado más de ser burocracias, que las burocracias, entre paréntesis, el propósito de las burocracias es mantenerse o preservarse a sí mismas, no necesariamente responder a los distintos stakeholders, sino que asegurar su supervivencia en el tiempo, y por eso que muchas veces no proveen los servicios que se necesitan. Y también encontramos que muchas veces las estructuras están gobernadas por el ego, por las distintas personalidades, por el miedo. Y por eso que en iOS lo que hacemos es definir lo que se llama un organigrama de rendición de cuentas, o en inglés se llama un accountability chart, que lo que hace primero es identificar cuáles son las funciones. ¿Cuáles son las funciones que tienen que ser realizadas en la organización? Y esta es la organización más básica que tienen la mayoría de las organizaciones. Cuando un emprendedor decide construir un equipo gerencial, normalmente incluye estas tres funciones como mínimo: la función comercial, de marketing y ventas, la función de operaciones y la función de administración y finanzas. Obviamente uno puede ir agregando otras funciones después, tecnología se está haciendo cada vez más importante, pero en el fondo esta es la organización más básica. Y lo que hacemos en iOS es definir específicamente cada una de las funciones y cuáles son las responsabilidades que tiene cada una de esas funciones, incluyendo la función del gerente general, con un enfoque de mirar primero las funciones y después las personas. Muchas veces cometemos el error de construir alrededor de las personas y construimos organizaciones que realmente están bailando muchas veces alrededor de problemas específicos y evitando problemas específicos con algunas personas, donde realmente lo que nosotros decimos es miremos la función primero y después veamos quién es la persona más adecuada para cumplir esa función. Bueno, me hacen una pregunta: ¿por qué al fundador le cuesta tanto delegar y tomar una posición de distancia? Bueno, porque es su bebé, es su vida, hay muchas emociones involucradas. Entonces, por eso tenemos que instalar un sistema que permita lidiar y permita darle certeza al fundador, certeza obviamente dentro de un mundo de incertidumbre, pero darle la tranquilidad de que van a suceder las cosas que tienen que suceder, que las personas o sea, tenemos identificado claramente cuáles son las cosas que tienen que suceder en la organización, y las personas que tienen que hacerlas están capacitadas para hacerlo. Pero ese es el mayor desafío que hay en las organizaciones, especialmente en las empresas donde el fundador o la fundadora todavía está presente.
Alguien comenta en muchas organizaciones hoy en recursos humanos debe ser el socio estratégico del negocio y está separado de finanzas como un área estratégica del negocio. ¿Por qué iOS no lo considera así? Sí lo considera. Lo que pasa es que estamos hablando de una organización, esta es la organización básica que tiene que tener una compañía que puede tener 15 o 20 o 50 personas. En las compañías cuando están creciendo, normalmente no tienen una función de recursos humanos dedicada, pero a lo largo del tiempo sí pueden ir agregando funciones y pueden ir separando estas funciones. Operaciones uno puede separar producción de distribución, marketing lo puede separar de ventas, obviamente uno siempre puede ir separando, pero esta es la función básica que necesitamos. Y en nuestra experiencia, si queremos ocupar cada una de estas funciones, en el caso de alto impacto utilizamos las herramientas de Hogan para identificar cuáles son las características. Nosotros tenemos webinars en nuestro sitio web. Ustedes pueden revisar webinars dedicados específicamente a cada uno de las herramientas de Hogan, así que no voy a entrar en detalle. Y también cómo traducimos esas herramientas en identificación de potencial de liderazgo. Y también de cómo el potencial de liderazgo y el liderazgo impactan la cultura de la organización. Tenemos webinars dedicados específicamente, y por eso no voy a entrar en mayor detalle, pero también si tienen preguntas me pueden contactar. Y de esa forma, el modelo de efectividad organizacional que utilizamos en alto impacto conjuga la identificación del talento a través de las herramientas de Hogan, la identificación del potencial de liderazgo, sobre todo de los líderes que son parte del equipo gerencial, y también la medición de la cultura para guiar a los líderes y al equipo gerencial en la implementación de iOS, del sistema operativo emprendedor. Cuando instalamos todos estos componentes en una organización, podemos impactar muy significativamente los resultados a través de un sistema que es simple y práctico. La instalación del proceso iOS, como decía antes, parte con una reunión gratuita de 90 minutos y luego realizamos 3 días de planificación que tienen que ver con instalar las herramientas y los mecanismos fundamentales, fundacionales de iOS. Son 3 días, una sesión de un día completo y 2 sesiones de un día completo posterior para crear la visión. Y luego vamos trabajando con el equipo gerencial una vez al trimestre y hacemos una sesión de planificación de 2 días una vez al año para estar constantemente alineando al equipo y alineando a la organización para asegurar que se va construyendo esa visión. Las primeras reuniones, como decía antes, presentamos las herramientas, presentamos el proceso. Si ustedes están interesados, podemos programar. Simplemente me pueden contactar. Todos ustedes tienen mi email porque les llegan mis mensajes. Y luego instalamos las herramientas como el organigrama de rendición de cuentas, la definición de las prioridades o rocas, las reuniones periódicas de la organización, los indicadores, y luego las 8 preguntas que tienen que ver con la construcción de la visión. Cuando instalamos estos elementos en los equipos gerenciales, podemos construir visión que es compartida, no solamente al interior del equipo, sino con toda la organización. Podemos generar tracción sostenida, logrando que los procesos y que los colaboradores estén alineados y trabajen en una misma dirección, y podemos construir negocios saludables que generen beneficios para todos sus grupos de interés, para los colaboradores, para los accionistas, para los clientes, las comunidades, etc. Y que la organización trabaje de forma honesta, responsable, innovadora, abierta y funcional. Como les decía antes, si les interesa programar la sesión introductoria de iOS, me pueden contactar por email, encantados de entender un poco más la organización que ustedes tienen y de programar una sesión de presentación del sistema de 90 minutos. ¿Alguien está preguntando por el chat? Comentarios solamente. Y la clave es generar resultados de forma simple y que sean resultados reales. Finalmente, quiero invitarlos a nuestro próximo
webinar, nuestro próximo seminario virtual, el día 8 de junio. Voy a estar dictando este seminario que tiene que ver con 3 etapas y 6 áreas clave para la toma de decisiones gerenciales efectivas, donde vamos a hablar y que pueden inscribirse a través de nuestro sitio web, y vamos a hablar de la investigación de Hogan con respecto a la toma de decisiones, cuáles son las etapas de la toma de decisiones, cómo reconocer el estilo de toma de decisiones y resolución de problemas de cada uno, y vamos a hablar de 6 ámbitos organizacionales que suelen ser la fuente de problemas en la mayoría de las organizaciones. ¿Solamente nosotros aplicamos iOS? Sí, o sea, en el mundo hay un montón de organizaciones que funcionan con iOS, pero nosotros somos los primeros aquí en Chile. ¿Dónde pueden leer más de iOS? Les recomiendo el libro que se llama Tracción, en inglés se llama Traction, de Gino Wickman. Y está disponible en español, así que lo pueden conseguir a través de Amazon, está en Kindle, lo pueden conseguir y conocer más acerca de iOS. Bien, ya hay varias personas que hicieron preguntas, pero si tienen alguna pregunta adicional, tenemos un par de minutos. Ricardo puso pueden conseguir más información sobre iOS en nuestra web, ahí está la dirección. Y también pueden ver los videos anteriores en nuestro sitio web, en la página de videos. No sé si hay alguna pregunta adicional. Obviamente estoy a disposición de ustedes. Me pueden contactar por email y feliz de responder cualquier pregunta que tengan. Perfecto. Creo que no hay más preguntas. Así que, como les decía, la grabación va a estar disponible, lo vamos a compartir con ustedes y pueden volver a revisarla, obviamente, todas las veces que quieran. Muchas gracias.